Buenas tardes con todos. Un gusto, un honor estar nuevamente aquí. Soy cliente frecuente de Banana Time. Entonces, yo me siento honrado todos los años porque nos permiten estos espacios para compartir información desde el punto de vista académico, ¿no? Y, por supuesto, de lógica investigación, junto con las experiencias profesionales que se tienen, no solamente propias, sino experiencias profesionales relacionadas a otros profesionales también del medio, ¿sí? Entonces, justamente lo que les he venido a hablar ahora, relacionado a la bioestimulación. Bioestimulación, justamente este nicho, ¿no es cierto?, de productos agrícolas que están ahora en bastante auge, sobre todo por los cambios que está sufriendo y por los que está inmerso nuestro planeta actualmente. Han tomado un rol importantísimo justamente porque ellos ayudan a apuntar justamente a problemas relacionados al clima y problemas relacionados con el mal manejo de las plantaciones, ¿no? Mi nombre es Diego Villaseñor, un gusto, ya les dije, estar aquí con ustedes. Vamos a iniciar la presentación. Bien. Hablando de retos, ¿no? y la importancia, para todos es conocido la importancia de este cultivo de banano para nuestro país y para el mundo, ¿no? Se entiende que es un cultivo que da muchas plazas de trabajo, alrededor de 2 millones de plazas de trabajo en todo el mundo. Se produce justamente en países tropicales y apunta a varias economías de la región. No solamente a economía, sino también apunta también a la alimentación de muchos países, ¿no? En el ámbito ecuatoriano, aproximadamente, nuestro país participa de la producción bananera en alrededor de un 2% de su PIB y participa en un 35% de su PIB agrícola. Hay áreas que todavía están en crecimiento, áreas de cultivo, ¿no? Y alrededor aproximadamente se estima que de cada 10 bananos producidos en el mundo, 3 son ecuatorianos. Bien. En temas de desafíos, principalmente yo pongo el contexto del clima, principalmente, ¿no? Porque desde hace algunos años hemos venido teniendo varios problemas particulares relacionados a temas de temperatura, temas de lluvias, temas de manejo del agua, temas de sequía, ¿no? Y eso genera directamente situaciones internas en las plantas, de desvariaciones en sus procesos fisiológicos que hacen que ella empiece a generar procesos adversos para ella misma, ¿no? Entonces, un reto importante es entender el clima. No he venido a explicarles, obviamente, cuestiones climáticas. Sin embargo, lo pongo en contexto porque yo creo que es el mayor reto en el cual nosotros debemos empezar a ahondar. Bien, justamente hablando de clima, desde hace algunos años, pocos años atrás, hemos tenido varios inconvenientes relacionados a temas de radiación, ¿no es cierto?, temas de sequía, que han generado estas situaciones en las plantas, el estrés abiótico y el estrés biótico, ¿no? Hablando de este contexto, clima, manejo, ¿no? Empezamos a ver que las plantas empiezan a ser mucho más susceptibles a estos efectos relacionados al estrés. Y cuando hablamos de estrés, hablamos de dos tipos, del estrés abiótico y del estrés biótico. Cuando hablamos de estrés abiótico, principalmente estamos hablando de la falta o exceso de agua, ¿no es cierto?, la falta o exceso de nutrientes, extremas condiciones relacionadas al clima, también altas temperaturas, precipitaciones altas, sequías y algo particular que viene ocurriendo desde hace algún rato acá en la zona, ¿no es cierto?, situaciones de radiación. Cuando hablamos en cambio de estrés biótico, ¿no?, estamos hablando del estrés producido por condiciones de patógenos o plagas que hacen que las plantas también entren en ese proceso de estrés, ¿cierto? Estamos hablando de enfermedades vasculares, cigatoca, plagas que atacan normalmente a las condiciones de manejo de la plantación, producidas en parte por el cambio climático y también en parte pues
por las condiciones antrópicas que está el avance, por ejemplo, del ser humano en la tala de bosques, en los alrededores de nuestras plantaciones, que también hace que ciertas plagas migren hacia el cultivo. Entonces, estas dos situaciones generan condiciones de estrés, ¿no? Esto en términos muy generales. Entonces, cuando hablamos de estrés, y particularmente del estrés en las plantas, que es algo muy parecido al estrés que nos sucede a nosotros los seres humanos, hablamos del estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? Cuando las plantas enfrentan estas condiciones abióticas o bióticas, por temas de manejo o por temas climáticos, las plantas generan unas sustancias llamadas sustancias reactivas al oxígeno, se llaman ROS, ¿cierto? Entonces, estas sustancias lo que hacen es que las plantas naturalmente, generando estas sustancias, ellas tratan de contrarrestar estos efectos. Sin embargo, cuando los daños son más severos o el estrés es más severo, estas propias sustancias juegan en contra de la planta. Y estas sustancias, ¿no? Se las conoce como sustancias relacionadas al anión oxígeno, ¿no? Son los superóxidos, los peróxidos de hidrógeno, los radicales de hidroxilo. Y esto justamente suceden cuando las plantas están bajo esas dos condiciones de estrés y generadas por radiación solar, exceso o déficit hídrico, contaminantes, fitotoxinas, plagas, patógenos y factores multifactoriales. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? ¿No? Una condición natural de la planta, que bajo condiciones distintas de estrés, ellas generan sustancias internas para contrarrestarlo. Pero esas mismas sustancias, al no ser controladas y al momento que las plantas no tienen la capacidad de detener su efecto, ellas automáticamente producen efectos contrarios relacionados a pérdidas de producción, deficiencias nutricionales y situaciones adversas que hacen que nuestros rendimientos entren en detrimento, ¿no? Bien. Y ante este efecto ya se viene hablando en algunas circunstancias que hay la necesidad de nuevas herramientas. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Ya en versiones pasadas de este mismo evento he hablado bastante sobre el tema de manejo, ¿no es cierto? De contrarrestar las situaciones que pueden aumentar las condiciones de estrés en las plantas. Por ejemplo, el suelo, el agua, el manejo nutricional, el manejo de las enfermedades, etc. Sin embargo, los bioestimulantes empiezan a tomar un rol interesante en este punto. ¿No es cierto? Porque justamente esas limitaciones de manejo químico, generando pérdidas en el tema de generando accesos a deficiente en biocontrol, el papel de los bioestimulantes empieza a generar un rol importante, ¿no? Entonces, veamos cómo funciona esto. Entonces, en términos generales, ¿qué significa bioestimulación? ¿No? Un bioestimulante es cualquier sustancia o microorganismo que puede generar un mejor uso del agua, ¿no es cierto? Aumento de crecimiento o desarrollo de las plantas, inducen resistencia, incrementan calidad de rendimientos y sobre todo apuntan directamente a reducir el estrés biótico y abiótico, ¿no es cierto? Justamente contrarrestando el efecto de esas sustancias reactivas al oxígeno que se llaman ROS, una de ellas, ¿no? Bien, ahora, es importante recalcar que la bioestimulación funciona como un complemento a la nutrición de la planta. Hace un momento conversábamos con un par de colegas y hablábamos justamente que, por ejemplo, una planta o un cultivo no puede vivir estrictamente de los bioestimulantes o de los programas foliares. Siempre tiene que haber una base nutricional firme, clara, ¿no? Balanceada. Y es por eso que cuando un buen programa de nutrición está implementado, la bioestimulación funciona de manera más eficiente. Si es lo contrario, no funciona. No funciona.
Y vamos un poco más allá, hablando en el tema de manejo, ¿no es cierto? Si yo tengo una plantación mal manejada, no tengo canales adecuados, por ejemplo en el tema de banano, el sistema de riego no está evaluado, o hay situaciones en las que no puedo controlar, como por ejemplo la población de nemátodos, raíces, ¿no? La calidad justamente del suelo, la textura del suelo, los programas de bioestimulación se vuelven cada vez menos eficientes. Entonces, ¿cómo actúan ellos en términos muy generales? Estos elementos o productos llamados bioestimulantes, al ingresar a la planta, ya sea por la vía de tejido foliar o ya sea a través de las raíces, ellas lo que hacen es estimulan de forma más eficiente rutas metabólicas y estimulan procesos enzimáticos internos para que, digamos, en términos mecánicos, ¿no?, la maquinaria interna de la planta, en términos de fotosíntesis, en términos de construcción o asimilación de nutrientes en la propia planta, empiecen ellos a ejercer su efecto directo. Y eso apunta directamente a mejorar la tolerancia al estrés, básicamente, ¿no? Pero principalmente su actuación entra desde un punto de vista en coordinación con el balance nutricional que tenga esa planta. Yo no puedo solamente ver un problema de estrés en una plantación y pensar primero en el bioestimulante. Es lo contrario, yo tengo que pensar primero en el plan nutricional porque es la base fundamental. No puedo dedicarme únicamente a pensar en qué foliar le voy a aplicar o qué producto me va a pintar la planta, porque en realidad es lo que hace eso cuando no tienes una base nutricional fija en el suelo. Bien. Causas y consecuencias del estrés. Causas, hablemos de algunas causas, por ejemplo. Habíamos conversado sobre el déficit hídrico, ¿no? Ya es una realidad, año a año nosotros vamos a tener estos periodos de estiaje, que no es solamente en el país. Esta fotografía es de unas plantaciones en Bolivia, donde estoy viajando permanentemente, y ellos, por ejemplo, ya tienen ciertos problemas relacionados a déficit hídrico, ¿no? Y ese déficit hídrico, por supuesto que con esas condiciones, esa planta ya está presentando los síntomas generales del estrés oxidativo. O sea, esa plantación no está haciendo una fotosíntesis adecuada, no está asimilando nutrientes de forma adecuada, no está generando raíces de forma adecuada, su sistema foliar se ve afectado, por lo tanto la capacidad fotosintética de ella también se ve disminuida. Por lo tanto, ¿qué elementos que ingresan a la planta a través del sistema de flujo de masas van a ser asimilados por esa planta? Ninguno. O la tasa va a ser muy baja. Elementos como el calcio, elementos como el magnesio, elementos como el azufre, elementos como el nitrógeno, ¿no? Sin una tasa fotosintética adecuada y sin una masa de raíces adecuada, pues todo lo que yo le agregue ahí en el tema nutricional, pues no se va a ver, no se va a asimilar de forma adecuada, ¿no? Y lo mismo, si solamente empiezo a pensar en el tema de bioestimulación, tampoco. Entonces vienen las condiciones de manejo y a identificar claramente cuáles son las condiciones. Radiación solar, algo que ya lo vivimos de manera clara en el 2023, ¿no es cierto? Racimos de 11, 12 semanas maduros en la planta, dedos maduros sin que hayan llegado a su estado fisiológico adecuado, pudrición de dedos, racimos mal formados. Y eso justamente, yo creo que en ese año, ese evento climático nos tomó de sorpresa a todos, y no quiere decir que no haya vuelto a pasar. Lo que quiere decir, y la hipótesis puede ser, es que han venido ocurriendo nuevos eventos de radiación, pero el sistema o el sector agrícola empezó a tratar este problema, cosa que ya no ha sido tan evidente últimamente. Sin embargo, no quiere decir que no está pasando. Y también es probable que ese tipo de problemas hayan mutado a otros
inconvenientes que vienen año a año. Por ejemplo, hay años que son más susceptibles a plagas, hay más susceptibilidad a cigatoca negra, más susceptibilidad, por ejemplo, a llenado de fruto. Entonces parece que el efecto va mudando año a año. Hablamos justamente de ese tema de radiación, y ese tema de radiación en esa época fue identificado claramente, que fue exactamente en la semana 11 de ese año 2023. Otro efecto tiene las probabilidades altas de causar estrés oxidativo en las plantas es lo relacionado a la compactación del suelo. Yo siempre que visito fincas, estoy caminando y veo y mido esta variable, porque el suelo naturalmente, por la actividad agrícola y por el uso de fertilizantes y por el uso de varios agroquímicos, las clases texturales de distinta composición tienden a compactarse. Unas clases texturales son más compactables que otras, sí. Pero si nosotros no medimos eso y no lo abordamos de forma adecuada, ellas van a impactar directamente en la producción de raíces. Y la mayor cantidad, ¿no?, de fitohormonas de las plantas se sintetizan a nivel de raíces. Entonces, una baja calidad de raíces y una baja capacidad de exploración, la planta también va a tener poca capacidad de generar las sustancias propias para enfrentar las condiciones de estrés. Algo tan básico que lo hablo siempre y lo repito, pero sin embargo lo vuelvo a ver cada vez en las fincas, ¿no? El pH del suelo, el pH y la alcalinidad, ¿no es cierto? Aquí hay algunos estudiantes de agronomía y esto es importante porque cada vez que nosotros hacemos un plan nutricional es fundamental que nosotros evaluemos permanentemente el pH por una simple razón, porque la acidez o la alcalinidad del suelo lo que hace es generar o bajar la disponibilidad de los nutrientes. Como vemos, ese cuadro es un cuadro bastante difundido a nivel académico. Como vemos que a medida que el pH va haciéndose más ácido, la disponibilidad de los nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, ellos empiezan a disminuir. Pero ¿qué pasa con elementos que son al mismo tiempo elementos esenciales como el hierro, el manganeso, el cobre y el zinc? A nivel de acidez alta, ellos empiezan a ser más biodisponibles. Y estos metales son conocidos como también metales pesados y generan toxicidad. Esos elementos, al ingresar a la planta, generan también antagonismos internos a nivel celular, que hacen que se impida la asimilación y la función de elementos también como el calcio, potasio y magnesio. Y eso genera deficiencias en las tasas fotosintéticas. Entonces, algo tan sencillo, tan básico como manejar el pH, impacta directamente en esto, pues, ¿no? En las raíces también, ¿no? Y esa falta de raíces hace que la planta entre en un déficit de nutrientes de manera generalizada. Y nosotros empezamos a decir, mira, esa planta tiene una deficiencia de magnesio, o tiene una deficiencia de nitrógeno, o tiene una deficiencia de potasio, pero en realidad esa planta lo que le hacen falta es raíces. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? ¿Qué hago? ¿Fertilizo? ¿Bioestimulo? ¿O qué hago? ¿No es cierto? Ahí la respuesta está en el manejo, ¿no? Y en el manejo básico, porque si yo no corrijo esa acidez, y la corrección de la acidez no es una acción de una sola aplicación o de un solo día, es una acción de un programa, ¿no?, establecido por 2, 3 años para empezar a reducir esas condiciones oxidorreductivas en el suelo. Y aparte de hierro y manganeso, que son los más frecuentes en nuestros suelos de origen aluvial, hay un elemento que se llama aluminio, y ese elemento a niveles de acidez es tóxico y es un elemento no esencial para las plantas. Y si nosotros vemos en la literatura básica, en la literatura de cualquier libro de fertilidad de suelos, nos habla del efecto del aluminio sobre las raíces, ¿no? En donde ese elemento lo que hace es quemar y matar raíces. Entonces, imagínense
Sobre esa condición, un técnico decir, perfecto, vamos a hacer un plan nutricional perfecto, adecuado, balanceado el nitrógeno, fósforo, potasio, y yo tengo un pH de 4, 4.5, ¿qué pasará con la biodisponibilidad de esos elementos que estoy agregando? No van a ser asimilados, ¿no? Entonces, pese a que es un tema tan básico, por eso me quedo un ratito más de tiempo hablando de esto, yo lo sigo viendo en las fincas, en el 90% de las fincas. O sea, se genera un plan nutricional sin observar el pH del suelo, ¿no? Y esas son las condiciones de raíces. Entonces imagínense, bajo esas condiciones de raíces, de cero raíces, raíces afectadas por plagas, por enfermedades, y esas raíces también están generando estrés oxidativo. Ellas también están siendo parte de ese contexto general fisiológico en que ellas están autoinfligiéndose daño. ¿Por qué? Porque hay un desbalance nutricional aumentado por las condiciones climáticas. Y ahora además, imagínense esos mismos suelos, esas mismas raíces, bajo condiciones donde no hay drenajes, donde no se está cuidando la biota del suelo, las condiciones biológicas del suelo, los elementos o microorganismos que pueden generar antagonismo con patógenos. Entonces todas esas pobres plantas están entrando en un sistema de estrés muy alto. Y no solamente en cultivos como el banano, o sea, en otras características, en otros cultivos como por ejemplo maíz, pitahaya, arándanos, cacao, arroz, está pasando lo mismo. Y esa acumulación de metales en el suelo genera también deficiencias nutricionales. En banano, por ejemplo, el banano es muy poco expresivo en la deficiencia de fósforo. Se nota sí en tema de crecimiento, productividad, pero no lo muestra como un síntoma claro, visible, como lo hace maíz, por ejemplo, ¿no? Maíz sí presenta ese síntoma bajo esas condiciones de suelo que yo lo he visto en muchas bananeras, por ejemplo, ¿no? El tema de fósforo. Y el fósforo es un elemento indispensable en las condiciones de energía de la planta, ¿no? Yéndonos al otro extremo en el tema del pH y la acidez, la alcalinidad, ¿no es cierto? pH por encima de 8, donde otros elementos empiezan a jugar en la cancha, ¿no? En este caso son los elementos como carbonatos, ligados a sodio, ligados a calcio, ligados a magnesio. Sobre todo sodio, ¿no? Que es un elemento que también en condiciones altas en el suelo también genera muerte de raíces y toxicidad. Aparte, genera también antagonismo con otros elementos, porque por ejemplo, sodio es un ion positivo, ¿no es cierto?, que tiene la misma carga o la misma valencia que el potasio. Entonces ellos compiten entre ellos. Mientras más sodio haya, más sodio disponible en el suelo, esa competencia va a ser más alta, ¿no es cierto? Y entonces esa competencia alta va a generar que elementos como potasio, magnesio tampoco les permite ingresar. Sodio también lo que hace en el suelo hace un desbalance osmótico, ¿no es cierto? O sea, desequilibra la conductividad eléctrica adecuada en el suelo y eso hace que elementos no puedan ingresar a la planta, ¿no es cierto? Elementos como potasio, indispensable dentro del sistema de asimilación de nutrientes en difusión, toda esa cadena asimilatoria de nutrientes empieza a degenerarse. Por supuesto, y eso conlleva los efectos explicados hace un momento sobre el estrés oxidativo. Algo que también estoy viendo, y lo he visto, y lo hemos conversado también en estas mismas charlas, es sobre el mal uso de las enmiendas, ¿no? Las llamadas enmiendas orgánicas o los tallos picados. Esos tallos picados, al ser agregados de forma fresca en el suelo, lo que hacen es desequilibrar las condiciones de pH y conductividad eléctrica en el suelo y hace una condición bastante particular, donde al mismo tiempo nosotros tenemos conductividad eléctrica alta, o sea, salinidad alta, está medida, una conductividad en ese caso de 2.09, el límite es 1, 1.5, y en el suelo tenemos condiciones de pH ya entrando a la acidez.
5,4, 5,5 hasta niveles de 4, ¿no? Eso se genera justamente por los ácidos orgánicos que genera la descomposición de esa biomasa y genera ese desequilibrio, donde afecta directamente en la salud y vitalidad de las raíces. En términos generales, todos los indicadores de salud del suelo, cuando no son observados, impactan directamente sobre la salud de las raíces, y es en las raíces donde se conoce, es como el cerebro de la planta, y es donde se producen varias reacciones enzimáticas y varios procesos metabólicos que pueden ser afectados simplemente por ejemplo, no observar la compactación del suelo, o no observar el pH, o no ver la cantidad de materia orgánica que tengo, ¿no? Entonces, todas esas condiciones incrementan las condiciones de estrés oxidativo y hacen que las plantas entren en una para, ¿no es cierto? Yo he tenido conversaciones, diálogos con agrónomos uruguayos, brasileños, bolivianos, argentinos, colombianos, y todos hemos coincidido en alguna parte de esas conversaciones en que nuestros cultivos están con bajo peso, por ejemplo, bajos niveles de translocación de almidones hacia el fruto, en el caso de banano, en el caso del arroz, el grano, maíz, la mazorca, etc. Y son justamente porque, aunque hayan tenido planes nutricionales, entre comillas, adecuados a sus condiciones de suelo, no se observaron estas condiciones extras, estas características de textura, de pH, compactación, y eso está haciendo que esa planta no esté asimilando sus nutrientes. Y ahí es cuando empiezan por ejemplo, en nuestro caso, en el caso bananero, nos falta a la planta, al cultivo, le está faltando peso, ¿no es cierto? Entonces empiezan a incrementar las unidades de potasio. Y como, por ejemplo, no observaron los niveles de cloruro en el suelo, y muchas veces la opción más rentable, no digo que sea un fertilizante malo, sino hay que saberlo utilizar, utilizamos muriato de potasio. Lo que estamos utilizando o agregando al suelo son, por cada 100 kilogramos de muriato de potasio, estamos agregando aproximadamente 40 a 42 kilos de cloruros. Y eso está, al ingresar a la planta, esos cloruros lo que hacen es hacer un desbalance osmótico interno a nivel celular, y también hay un colapso de la célula, y eso repercute a varios procesos fisiológicos. Bien. Entonces, ¿qué tipos de bioestimulantes tenemos en el mercado disponibles? Bueno, en términos generales, los más usados y los que están, digamos, con altos niveles de investigación son las algas marinas, específicamente algas de Ascophyllum nodosum y algas de Clonia maxima, que son las más estudiadas, ¿no? ¿Qué es lo más importante en el tema de algas marinas? Entender o verificar el proceso de extracción de ese extracto, ¿no? Y sobre todo, entender que las algas marinas no entregan hormonas a las plantas, no es que entregan citoquininas, no es que entregan auxinas. Ellas lo que hacen es entregar los metabolitos específicos, que es como la materia prima, para que las plantas produzcan sus niveles hormonales adecuados, o sea, lo que ella necesita. Pero, por ejemplo, si hay un desbalance con zinc, esas hormonas no empiezan a moverse internamente. Entonces, por eso volvemos al tema del balance nutricional. Ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. ¿Qué debemos entender aquí? Aquí lo que debemos entender especialmente es que los ácidos húmicos y fúlvicos son fuentes de carbono para el suelo. Y el carbono, en sus distintas estructuras, tiene varios niveles, ¿no? Ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, huminas, ácidos carboxílicos, grupos funcionales. Entonces, la forma como nosotros entreguemos ese carbono es indispensable. ¿Para quién? Para los microorganismos. El carbono que entregamos a través de la materia orgánica es especialmente materia prima para alimento de los microorganismos, ¿no? Algunas veces yo he escuchado que ese carbono sí entra a la planta por la raíz. Ese carbono de la materia orgánica no ingresa a la planta. La planta toma carbono a través de la fotosíntesis, a través de las hojas, únicamente. Ese carbono va a actuar a nivel de estructura de suelo,
va a generar intercambio catiónico y va a generar mayor actividad biológica. ¿Cómo lo agreguemos? Ese es el kit, ¿no? Ácidos húmicos específicamente hay muchas más altas concentraciones en productos a base de leonarditas. Y los ácidos fúlvicos normalmente están en más altas concentraciones en las materias orgánicas compostadas, biol, compost, bokashi, etc., ¿no? La forma como lo apliquemos es indistinto, pero siempre tenemos que colocar carbono en el suelo, ¿no? De hecho, es importantísimo implementar dosis de carbono en las propias mezclas con fertilizantes, porque hay efectos muy positivos cuando nosotros integramos enmiendas con fertilizantes. Por supuesto, y lo que hacen ellos es mejorar las condiciones de suelo, dar soltura, mejorar la densidad aparente, y cuando yo tengo mejor densidad aparente, pues tengo mejores condiciones de suelo mejores condiciones para incremento de raíces. Bioestimulantes microbianos, otro grupo, bacilos, rizobacterias, micorrizas, tricodermas. ¿Qué es lo que debemos saber de acá? Que si nosotros tenemos una alta carga química en el suelo, ya de plano tenemos alta carga química con la atomización para cigatoca negra, pero si nosotros incrementamos, no estoy diciendo que retiremos, que incrementamos el uso de fungicidas, el uso de herbicidas, el uso de nematicidas, incrementando las cargas, a lo mejor si estoy aplicando este tipo de productos o elementos biológicos, a lo mejor lo estoy contrarrestando al mismo tiempo. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con las condiciones que le demos en el suelo. Hay otras condiciones como la humedad excesiva, el pH, salinidad o acidez que también afectan a la multiplicación de ellos en el suelo. Entonces, por eso es importantísimo que cuando yo utilizo microorganismos, haga una evaluación de esas condiciones básicas en el suelo, ¿no? Ellos también actúan sobre la promoción de crecimiento, mitigan estrés, permiten disponibilidad de nutrientes, etcétera, ¿no? Bien, avancemos un poquito más rápido. Aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Bueno, los aminoácidos son componentes de ciertas o de varias estructuras orgánicas, ¿no es cierto? Perfecto. ¿No? Principalmente tenemos fuentes animales, fuentes vegetales e hidrolizados de levaduras. ¿Qué hacen ellos específicamente? Ellos funcionan como quelantes de los nutrientes, tanto en el suelo como internamente en las plantas. Y también ayudan a incrementar o a mejorar o a activar rutas metabólicas. O sea, ellas abren camino. Por eso no sé si han visto en el mercado, hay productos foliares con aminoácidos y hay productos foliares que solamente son sales. Y normalmente los que tienen aminoácidos tienen un costo mayor porque su velocidad de ingreso es mayor, ¿verdad? Y justamente los aminoácidos lo que hacen eso, permiten rutas de ingreso, tanto a nivel de raíces, ¿no? Y a nivel foliar, sobre todo cuando los acompañamos con aplicaciones de macro o de microelementos específicamente. Nosotros vamos a ver en la literatura cientos de aminoácidos, prolina, histidina, ácido glutámico, histidina específicamente. Y la información es muy vasta, ¿no? Aquí hay un resumen de lo que hace cada uno de ellos. Entonces, qué interesante sería identificar el sistema o las condiciones de estrés, por ejemplo, la modulación del metabolismo energético. O sea, la planta está con déficit energético, principalmente causado por un déficit hídrico. Entonces, por ejemplo, leucina, isoleucina, valina pueden ser aminoácidos específicos para mejorar esas condiciones. Y yo tal vez pueda buscar un tipo de producto, un aminoácido que tenga justamente esas concentraciones, ¿no? Y como había dicho, ellos abren camino en rutas internas metabólicas, pero también hacen o mejoran el ingreso de macro y micronutrientes hacia las plantas. Bien, ahora, todo este contexto que hemos conversado, específicamente lo que hacen es
dar las condiciones para que el balance hormonal pueda funcionar, ¿no? Citoquininas, auxinas, giberelinas, etileno, ácido abscísico, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay un desbalance de las condiciones explicadas, estas hormonas empiezan a decaer. Y es por eso importante darle las condiciones a la planta y darle los bioestimulantes adecuados para que estas hormonas empiecen a generar un balance específico. Bien, por supuesto, aquí el balance nutricional es básico, fundamental, a nivel foliar y a nivel de suelo, ¿no? Y últimamente yo he venido trabajando muy de cerca con elementos para mover toda esta maquinaria y apuntar directamente a la reducción de especies reactivas al oxígeno, elementos como el cobalto y elementos como el silicio. Muy interesante. Por supuesto, viene el tema costos, el tema uso, el tema mezclas que van de la mano con todo este razonamiento. Bien, cuando nivelamos todas estas condiciones, las plantas empiezan a generar estos antioxidantes propios de la planta, ¿no? Aquí, obviamente, algún rato les puedo compartir esta presentación. Aquí están todos los antioxidantes que la planta genera bajo ciertas condiciones de estrés, pero ellas necesitan la materia prima que nosotros le podemos dar a través de los bioestimulantes, ¿no? Lo que tenemos que entender es qué bioestimulante apunta directamente a ese nivel o a ese tipo de estrés. Bien, bueno, ¿qué hacer? Algo más rápido. El balance nutricional es básico, ¿no? Sí, una base siempre nutricional adecuada hacia un análisis de suelo y bajo las condiciones de la propia planta. Las fuentes siempre que sean las adecuadas en función de las condiciones de suelo, de pH, salinidad, no agregar fertilizantes que acidifican más el suelo o que incrementan los niveles de salinidad, eso es clave. Verificar a través de análisis foliar los elementos que están en exceso, los elementos que están en deficiencia, junto con las deficiencias que se ven visualmente, ¿no? Las condiciones de manejo, las condiciones de humedad, las condiciones de nuestros canales o drenajes, porque eso va a estar directamente relacionado a las deficiencias. Adicionalmente a esto, si nosotros agregamos tecnología, como la visualización de efectos directos por medio de índices espectrales, nosotros podemos mejorar el diagnóstico in situ, no solamente de niveles de estrés, sino también de enfermedades, problemas de manejo, problemas de fertilización. Y eso es clave para identificar y ser más preciso en el diagnóstico. Con estos mapas de índices, nosotros podemos identificar puntos clave, puntos específicos para identificar los problemas que hay en campo. La evaluación del sistema de raíces, por favor. Eso es fundamental. Tradicionalmente se hacen alrededor de 1 o 2 mediciones de la cantidad de raíces en una plantación. Yo diría que esto debería hacerse cada 2 meses. ¿Por qué? Porque mientras más información yo tengo, mayor capacidad de reacción puedo yo generar. Porque si yo no tengo raíces, toda esta charla queda en el piso. No funciona nada si yo no tengo raíces, porque es ahí donde muchos de los procesos fisiológicos de la planta se sintetizan y se promueven a través de las hojas, por supuesto. Monitoreamiento climático es clave para identificar estos picos de temperatura, radiación, proyectar en temas de precipitación y poder tener una idea más clara de qué hacer bajo ciertas condiciones de estrés. Estrategias que se pueden utilizar, bueno, todo lo que hemos hablado en el tema de productos, complejamiento con elementos como calcio, magnesio, cobalto, potasio, boro, ¿no? Evitar las condiciones de radiación, ¿verdad? Junto con antioxidantes y aminoácidos, y promover el uso eficiente de la luz solar. Bueno, ¿qué es eso? Justamente hacer que la planta tenga hojas, ¿no? Y evitar que las plantaciones se nos quemen en descuidos o cuestiones adversas en el tema de sigatoca. Bien. Y junto a todo eso generar un plan, una estrategia específica por sector, por finca,
evaluando cada parte de la finca, cada sector, cada lote, si es posible, e implementando situaciones específicas bajo estreses específicos, ¿no? Y siempre apuntar desde la estrategia foliar y la estrategia a nivel de raíces. Bien, algunos ejemplos básicos. Yo actualmente estoy evaluando mucho, no está tan promovido este sistema de diagnóstico, pero estoy utilizando niveles BRICS a nivel de savia para identificar ciertos problemas y proyectar a ciertos niveles de estrés oxidativo. Entonces, las plantaciones que están con estrés oxidativo normalmente tienen niveles de BRICS muy bajos, por debajo de 5%. Plantaciones que han sido mejoradas, tratadas, nutridas adecuadamente, empezamos a tener niveles por encima de 8% de BRICS. Es una alternativa bastante interesante. Bien, con ciertos planes hemos logrado incrementar estos niveles BRICS, ¿no es cierto?, bajo ciertos programas de nutrición, de bioestimulación y de acción específica bajo efectos claros en programas puntuales, ¿no? Bien, observaciones adicionales, las condiciones de drenajes, uso prolongado de herbicidas, condiciones de pH, ¿no? Se hacen, en este caso se evalúa específicamente el sistema de riego. Aquí el problema, la causa del estrés era el riego, entonces se instalaron estos instrumentos para poder verificar el contenido de humedad en el suelo y poder actuar de manera más rápida, ¿no? Bien, al final estamos viendo que el estrés abiótico y biótico limita significativamente el rendimiento, ¿no? Significativamente, y la bioestimulación junto con un plan nutricional y un plan de manejo adecuado puede ser la clave para mejorar nuestros problemas específicos que estamos viendo y palpando diariamente en nuestras plantaciones, ¿no? La aplicación estratégica es fundamental, ¿no? ¿Hacia dónde va este punto? A la bioestimulación de precisión, formulaciones de nueva generación, la combinación de sustancias, la combinación de aminoácidos es un tema bastante interesante, adaptación al cambio climático y sobre todo apuntar que nuestros suelos estén siempre cuidados, protegidos, ¿no?, con un balance biológico adecuado y con bajas cargas químicas, ¿no es cierto?, para incrementar sus niveles de resiliencia y la calidad de los productos que producimos a largo plazo, ¿no? Bien, no los quiero cansar más. Esto ha sido mi presentación. Les agradezco su atención y no sé si... Muchas gracias, Diego. Aplaudamos por favor al doctor Villaseñor.